Gracias a Dios ya estamos en otro podcast de Camino a Emaús. El tema de estas últimas eh, conversaciones ha sido el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro nos ayuda a tener una mirada de cómo orar. Recordemos que Dios nos manda a tener comunión con Él y no nos deja desamparados, no nos deja sin ninguna guía de cómo estar orando y glorificándole. Y nos enseña mucho de qué es lo que debemos de pedir, en qué nos debemos de enfocar, porque cuando tenemos tiempo juntos en a solas con Dios, derramamos nuestros corazones, pero en ocasiones podemos desviarnos de nuestra atención para otras cosas. Y para eso sirve el Padre Nuestro. Jesús nos deja una guía. Y gracias a Dios, como en otras ocasiones, no ha habido ninguna podcast que he estado hablando así solo, como merolico, sino siempre tengo al buen doctor al lado. ¿Cómo has estado, doctor? Eh, Buen día, profesor. Es un gusto estar con ustedes. Y sí, es cierto, el Padre Nuestro tal vez no debemos de decirlo palabra por palabra, aunque es válido, pero lo que el Señor nos trata de dar son elementos que toda oración debería de tener. Y es muy importante porque el ejercicio de la oración fortalece y anima al cristiano. Si lo hacemos bien, realmente es una llave para salir de la desesperación. La oración entonces nos ayuda a poder acercarnos a Dios con confianza, pero también el Padre Nuestro nos enfoca y nos dice quién es Dios. En la otra ocasión estuvimos hablando de la introducción de la oración del Padre Nuestro, que consiste en Padre Nuestro que estás en el cielo. Nos ayuda a saber que nos acercamos por medio de Cristo y que Dios ya no es un Dios enojado, un Dios airado o distante, sino que ya somos parte de su familia, es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos por medio de Jesucristo y que Él es un Padre que está en los cielos, nos recuerda que es un Dios soberano, que es un Dios para darle la gloria. Y pues obviamente nos pone ahí un alto. No le vamos a pedir a un Dios que está en los cielos cosas que no le den la gloria, que no sean útiles para su reino ni para nuestra vida espiritual. Entonces pasamos con la primera petición. Em, Normalmente, doctor, cuando yo oro, le pongo ah, en las manos de Dios lo que más me preocupa. Por ejemplo, si se enferma uno de mis hijos, pues después de presentarme delante de Dios y pedir perdón, suelo decir la petición que tengo más importante en mi corazón. Y normalmente es eso, Señor, ayúdame por favor en esta situación, sane a mi hijo que está enfermo. Pero Jesucristo nos presenta en orden y en jerarquía una petición que no tiene nada que ver con las situaciones en la tierra. ¿Cuál es esa primera petición que menciona Jesucristo en el Padre Nuestro? Es santificado sea tu nombre. La Padre Nuestro se puede dividir en 6 peticiones y las primeras 3 es dedicada a la gloria de Dios, a la gloria de su reino, a la expansión de su santidad aquí en la tierra. Y las otras 3 lo vamos a ver que también son importantes, pues ya abarcan las necesidades del ser humano y el pecado y la tentación. Mucha gente la puede dividir en 7, porque la última petición se cuenta como dos. Líbranos del mal y de la tentación. Pero realmente es como son muy parecidas. Bueno, los teólogos lo dividen o en 6 o en 7. Realmente no es mucho por qué pelearnos de eso. Pero las primeras 3 peticiones son otra vez para la gloria de Dios. Y la primera que vamos a ver hoy es santificado sea tu nombre. En santificado sea tu nombre, nos menciona un verbo, santificado. Este verbo de santificado sea tu nombre nos enseña una progresión. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Jesucristo nos menciona que debemos de santificar el nombre de Dios? ¿No se supone que Dios ya está santificado, que Él ya es un Dios santo
¿Y qué tiene que ver con el nombre? ¿Por qué el nombre? Bueno, empecemos primero con el nombre. Cuando nos menciona el nombre, recordemos en la Biblia, se refiere a Dios, se refiere a quién es todo aquel que crea en el nombre de Jesús, no en sí en el título de o la palabra o la identidad, sino de quién es Él. Entonces, cuando dice santificado sea tu nombre, santificados sean todos tus atributos, quién eres, por dónde te manifiestas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra primera petición que debemos de tener siempre presente es que quién es Dios, cómo se manifiesta, sus atributos sean conocidos por los demás. Cuando decimos que sea santificado, no significa que sea menos santo. ¿Qué más nos puedes decir acerca de esta primera petición de santificado sea tu nombre? Y que la santidad de Dios resplandece a pesar de los pecadores. Eso es cierto lo que dice el profesor. No es que a Dios le falte santidad ni que su santidad sea aumentado gradualmente. Dios ya es santo de forma perfecta. Pero aquí en la tierra, por el pecado del hombre, no se reconoce esa santidad. Es lo que se pide principalmente en esta primer petición, que el hombre reconozca y respete todos los atributos, decisiones, acciones, gobierno de Dios aquí en la tierra, que no menosprecie su nombre, que no se llene de burlas o murmuraciones. Es triste saber que en la oración esta sea una petición. No debería ser así. El nombre de Dios siempre debería estar en alto, en gran estima, en un lugar soberano y lleno de magnificencia. Pero el pecado hace que no solamente no lo reconozcamos, sino que hasta tratemos de tumbar ese nombre. Como esa noción que nos deja Jesucristo de que su nombre sea santificado como una prioridad sobre las demás, nos enseña de quién es Dios. Dios es un Dios que se revela y que no quiere que tomemos en juego quién es Él. Y como a nosotros los cristianos, para mí, doctor, no sé si tú lo ves así, pero es pedirle a Dios que, no, que me dé la fuerza, que me dé la voluntad, que me dé la valentía de que en todo lo que haga su nombre sea santificado. Fíjate cómo en eso nos pone también una barrera de que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros actos, de que todo lo que hagamos produzca gloria a su nombre, gloria a Él. Y yo oro, Señor, santificado sea tu nombre, y voy a mi trabajo y trato mal a las personas, pues no voy a santificar su nombre. ¿Por qué? Porque como cristiano nosotros representamos, como dice la palabra, somos embajadores. Entonces nosotros llevamos a nuestro Señor a todos lados representándolo. Entonces cuando yo oro, santificado sea tu nombre, para mí es, ok, me voy a preparar para que en el día a día, con lo que haga, con lo que diga, con mi familia, afuera, en la calle, glorifique más a Dios. Y cómo es importante, creo que a veces no alcanzo a entender la dimensión de esta petición. ¿Cómo es para ti esta práctica de santificado sea tu nombre? ¿Cómo es que se pone en práctica? ¿Cómo es que lo podemos ver? Y fíjense que dice todo lo que dice el profesor. No solamente es tratar de mantener el nombre de Dios puro de todo ataque, sino que también que nos humillemos y que nos sometamos a la voluntad de Dios. Que todo lo que proviene de Él es bueno, a pesar de que a veces pareciera duro o pareciera que es para nuestro mal. Y es todo lo contrario. Un cristiano debe estar siempre atento a someterse a la voluntad de Dios. Fíjense que pedir que el nombre que el nombre de Dios sea santificado es aceptar que todo lo que Él hace
es bueno y es justo. No solamente aceptar su gracia y su misericordia, sino que a veces también aceptar su justicia y su disciplina, sabiendo que todo lo que Dios hace es bueno. Y la voluntad de Dios no puede ser algo más que justa. Entonces, aceptar eso y darle la gloria y alabarlo es parte de esta petición, que su nombre sea santificado. Recuerdo mucho que Thomas Watson decía, esta es una de las peticiones que más tienen eco en nuestra eternidad, porque eso es lo que vamos a hacer, esta petición es lo que vamos a hacer cuando estemos frente a Él. Vamos a estar santificando, glorificando su nombre. Entonces, para Thomas Watson, esta petición es algo trascendental para el cristiano. No podemos estar en el cielo sin santificar, sin glorificar su nombre. Y es aquí cuando empezamos a ejercer eso. Nos preparamos también para lo que vamos a hacer en el cielo durante toda nuestra eternidad con Él. Glorificarlo, enaltecerlo. Y aquí este es un preámbulo de ese momento. Entonces cuando nosotros santificamos el nombre de Dios, con nuestra obediencia, con nuestra sumisión, es reconociendo que es algo importante reconocimiento, esta santificación de estos atributos de Dios. Ahora, de nuevo lo volvemos a repetir, no significa que Dios sea menos santo, pero lo que sí es que eh, nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa que sigue batallando con nosotros, eh, es- repudiamos con nuestros pecados esa santidad de Dios. Y cómo es importante en la Biblia el reconocimiento de la santidad de Dios. Me recuerda a Levítico que les manda a los israelitas ser santos porque yo su Dios es santo, pero también en el Nuevo Testamento. Pablo nos lo vuelve a recordar, que seamos santos porque Dios es santo. Este es un atributo esencial para la vida cristiana. ¿Cómo entiendes tú la santidad? ¿Qué significa santificado? ¿Qué es esa palabra de santidad? ¿Por qué? Porque lo podemos ver, doctor. No sé si tú recuerdes, pero en el templo es llamado santo los instrumentos. ¿Cómo es que estos instrumentos son santos? Que no tienen capacidad moral, no tienen decisiones, no tienen em, qué decidir, si robar o no robar, si mentir o no mentir, si tratar bien a la otra jarra o no tratar bien. ¿Cómo es que estos instrumentos en el templo pueden ser santos? ¿Qué es ser santo? Yo creo que en ese aspecto la santidad se refiere a que eran instrumentos apartados. No se le podía utilizar de otra forma. Por ejemplo, las pinzas que agarraban los sacrificios no podían agarrar otras cosas, no podían agarrar la carne de otra mesa, ni podían agarrar otro objeto. Solamente funcionaban para estar en el templo. Es una característica de la santidad, que es diferente, que es alto, que está apartado de todo lo demás. Este, no solamente que es limpio, sino que es diferente, que rompe cualquier tipo de patrón o molde. Y ese es el nombre del Señor, diferente a todo lo que conocemos, apartado de todo mal. Y, y sí es cierto lo que dice el profesor, yo creo que el testimonio que uno como cristiano tiene a diario, pues es parte de la petición. O sea, que nosotros respetemos su nombre y que la otra gente pueda ver que amamos su honor y que todo lo que hacemos está a favor de la fama del nombre de Dios. Es el cumplimiento de esta primera petición. Fíjate, profesor, yo creo que ese debe ser el anhelo más profundo y primordial y urgente de todo cristiano. Que el nombre de Dios realmente sea querido, apreciado y reverenciado. Este, es triste escuchar las burlas, la murmuración y la incredulidad
Fíjate, profesor, la otra estaba en el... Fui a comprar algo al mandado y escuché como un joven, profanaba el nombre de Jesús y su sangre, citando, palabras que se usan en la iglesia. Y realmente es triste porque ese joven no sabía lo que estaba haciendo. Este, yo creo que es algo muy común en el mundo, utilizar el nombre de Dios en vano, no tenerlo en gran reverencia ni en gran santidad. Es por eso que todas nuestras oraciones, sea la matutina, sea la de antes de dormir, sea la que hasta hacemos para comer, siempre debería de existir, en primer lugar, el anhelo que el nombre de Dios sea santificado. Es un celo que va creciendo en nuestro corazón. Y esa valentía y ese caminar de estar glorificando a Dios no se puede desarrollar de la noche a la mañana. Yo creo que para ver esa santidad de Dios debemos de ser constantes en la lectura, en la oración y suplicarle a Dios que nos ayude a comprender esa santidad que Dios tiene. Y entre más santidad veamos de Dios, más reverencia le tendremos. Y yo creo que esa es uno de los principales objetivos en la vida cristiana, que uno observe la santidad de Dios y que en reverencia nos humillemos. Yo creo que entre más temor tengamos a Dios es mejor. Recuerdo un salmo que dice, el temor de Dios es algo bueno, lo menciona un salmo. Es algo beneficioso. Y el temor a Dios no es en sí tenerle miedo, sino tenerle reverencia. Cuando nosotros le conocemos más, cuando nosotros estamos orando que santificado sea su nombre, también reconocemos que necesitamos en nosotros esa revelación continua de quién es Dios, em, para que produzca en nosotros esa reverencia. Si nosotros tenemos temor a Dios, em, podremos hacer las cosas para su gloria. Lo recordemos el proverbio que es muy sonado. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. Y eso nos ayuda a poder marcar pauta a nuestra vida. Entonces, cuando también oramos, santificado sea tu nombre, es que nosotros podamos observar en nuestra vida, experimentar esa santidad y esa reverencia que emana de conocer a Dios. Entonces, cuando nosotros suplicamos que santificado sea su nombre, es que Dios nos ayude a poder demostrar quién es Él, sus atributos y como bien dijo el doctor, saber lo importante que es no tomar el nombre de Dios en vano, que es una de las cosas prácticas de santificar su nombre. Y yo creo que tal vez si uno busca tal vez una conclusión directa y concisa de lo que es la primera petición, se puede dividir tal vez en dos. La primera es que se quite todo menosprecio, murmuración de la santidad de Dios, que realmente es su nombre, y cuando digo su nombre es lo que dice al principio el profesor, todo lo que abarque sus atributos, todas sus obras, todo el gobierno que hace Dios, toda su sabiduría, sea exaltada, sea respetada, sea obedecida. Ese es tal vez el primer punto de que su nombre sea santificado. Y el segundo es que nos humillemos, que nos sometamos a su voluntad. Tal vez sería algo conciso en que pudiéramos resumir la primera petición. Fíjate, profesor, lo que yo he tratado de hacer es que estas primeras tres peticiones, santificado sea tu nombre, hágase su voluntad, a mí me detienen para no ir directamente a la petición mía, hacia mi preocupación, hacia mi necesidad, hacia mi deseo, sino que saber que este, en primer lugar siempre está la gloria de Dios. Y como bien dijiste, por ejemplo,
Yo lo veo tal vez de forma práctica. Supongamos la introducción, cuando decimos Padre Nuestro, se podría traducir, gracias Padre por Jesucristo que me acerca a ti, que estás en los cielos, que eres un Dios santo. Y cuando llega santificado sea tu nombre, ¿cómo lo podrías traducir en una oración diaria? Vaya, si no es que repetimos el Padre Nuestro, cuando llegamos a santificado sea tu nombre, ¿cómo lo traducirías? Por ejemplo, yo lo traduciría, Señor, ayúdame a glorificarte en todo lo que hago, que las demás personas también puedan tener la valentía, los demás cristianos, de hacer tu voluntad, que puedas ser conocido en todo lo que yo haga, deténme de aquello malo que vaya en contra de tu nombre. ¿Cómo lo traducirías tú en cuanto a tu oración cotidiana? Sí, yo creo que lo que yo trato de hacerlo, ponerlo como tú dices, profesor, en la oración cotidiana es primeramente, Señor, te pido que me permitas seguir, seguir tu voluntad y respetarla, no mancharla con mi pecado, sino poco a poco purificarme y humillarme y seguir, humillarme de mi mala voluntad y respetar tu nombre. Y que todo lo más importante de mi vida es que todo lo que eres tú sea obedecido y respetado y admirado. ¿Por qué crees que es tan importante glorificar a Dios? O sea, ¿no te suena a ti que parecen como muy distantes estas tres peticiones y luego las otras tres? Que las tres primero se trata de la gloria de Dios y luego las otras tres de nuestras actividades diarias como el pan, como la tentación, como el perdón. ¿No te pudiera parecer a ti que son como dos polos? ¿Cómo es que la gloria de Dios, cómo es que su santificación en nuestra vida, su gloria, su fama, nos beneficia en algo? ¿Tú crees que es algo que es contrario o que van de la mano el bienestar uno y la gloria de Dios? Bueno, qué pregunta tan buena. Fíjate que yo creo que el ser humano realmente se desboca en sus preocupaciones y deseos. Se les olvida que hay algo más importante. Entonces, si uno en su anhelo y desesperación olvida lo que es Dios y lo que realmente es importante, que hay algo más que lo que vemos, las preocupaciones como que empiezan a tomar su lugar adecuado. Por ejemplo, yo creo que hay problemas, sí son problemas, pero les damos más valor de lo que son. Nos preocupamos de más. Entonces, cuando recapacitamos que hay algo más importante que lo que ven nuestros ojos, nos tranquiliza. Saber que realmente estamos aquí para la gloria de Dios pone un freno. Y a veces nuestras oraciones no son contestadas como pensamos o como quisiéramos. Pero con el simple hecho de recordar la gloria, la santidad, el, el nombre de Dios que está sobre todo nombre, ya con eso trae paz. Me acuerdo mucho lo que tú mencionas acerca del himno, de fija tus ojos en Cristo. Y hay una estrofa de ese himno que dice, eh, Y lo terrenal. sí, dice, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. Y eso yo creo que es una muy buena explicación acerca de por qué debemos empezar con la gloria de Dios, porque a comparación de esta eternidad y de esta importancia acerca de la gloria de Dios, pues los problemas que tenemos pudieran parecer insignificantes para un Dios eterno, para un Dios que es santo, para un Dios que lo gobierna todo.
Y fíjate que también otra razón es, no sé si recuerdas la primera pregunta del Catecismo de Westminster, que menciona cuál es el fin principal del hombre. Y la respuesta, si tú te fijas, viene junta, que dice el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y yo creo que al glorificar a Dios, nosotros también gozamos. Cuando nosotros suplicamos que su nombre sea santificado, no es algo que sea externo a nuestra felicidad. Cuando la gloria de Dios resplandece más, más gozosos somos. Lo menciona eh, Pablo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios, esta santidad, es algo que nos trae infinito gozo. ¿No te sientes tú gozoso cuando eres obediente? Sí, yo creo que cuando uno es obediente, sabe que está caminando las sendas del Señor. Aunque la desobediencia sea imperfecta, la obediencia sea imperfecta, la obediencia sea corta o inmadura, por la sangre de Cristo es aceptada. Y eso trae gozo al cristiano, saber que está obedeciendo a su Padre, que está en los cielos. Fíjate que también me recuerda mucho el catecismo de Heisenberg. Y me gusta mucho, o tal vez es la que más he estudiado. Heisenberg, perdón. Heisenberg es el de la serie. Hindenburg, sí, disculpa, es que siempre me confundo con esa palabra de Holanda, ¿verdad? Creo que es de Holanda. Este, que dice, ¿cuál es el único consuelo del cristiano en la vida y en la muerte? Y dice, el único consuelo del cristiano en la vida y en la muerte es que ya no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a mi Salvador Jesucristo. Esa es la primera confesión. Y fíjate que cuando uno primeramente se preocupa por el nombre de Dios y su santidad, se está despegando de sí mismo. Confiesa que lo que más le importa ya no es eh, tú solo, ni tu petición, sino lo que más te importa es el nombre de Dios, porque ya no te perteneces a ti mismo. Y no pertenecerte a ti mismo te libera de una carga muy pesada y te deja libre para recibir el gozo de Dios. Entonces, claro que pedir esta petición trae gozo. Fíjate que qué alegría porque Dios hubiera permitido que la primera petición, santificado sea tu nombre, no debería de traernos nada. O sea, es algo que Dios le pertenece. No estamos haciendo nada extraordinario. Al contrario, lamentablemente tenemos que hacer esta petición porque no se le reconoce a Dios. Pero Dios es tan bondadoso y benigno y misericordioso que junto con su santidad nos trae beneficio. Y esta petición, aunque pareciera que no estamos ahí implicados, Dios nos invita a que junto con la santificación de su nombre, hay paz para el cristiano. Yo creo que si no alcanzamos a ver el beneficio y el gozo de que su nombre sea santificado, debemos de volver a la primera parte de la oración, que es, Padre, nosotros no vamos a gozar de que Dios sea santificado, su nombre, de que Dios sea exaltado si no somos primero sus hijos. Y por eso empezamos, Padre nuestro, si no fuera nuestro Padre, esa petición no cobra sentido. Las personas, cuando no conocen esa gloriosa santidad, esa gloriosa atributos de Dios, pues no les interesa que su nombre sea glorificado, les interesa más que su problema sea resuelto. Yo creo que nos enseña mucho acerca de nuestro corazón. En ocasiones nos centramos demasiado en nosotros, cuando en realidad debemos de buscar primeramente la gloria de Dios y todo lo demás cobra sentido. Yo creo que
cuando buscamos que el nombre de Dios sea santificado, también buscamos nuestra felicidad, también buscamos nuestra plenitud. Nunca hay que ver esta gloria de Dios, este camino de santidad y de santificación a su nombre como algo pesado, como si fuera una tarea antes de un disfrute. Es como si podemos llegar a pensar, bueno, primero las tres peticiones, que es como una cuota, y luego las otras tres, que es como mi recompensa. Ah, que sea perdonado, que sea bendecido con el pan diario, que me ayudes de mis problemas y que así sea. No, yo creo que todas van de la mano. El que su nombre sea santificado significa entonces que su gloria resplandezca, pero su gloria tiene también que ver con nuestra salvación, con nuestro Padre, ¿no? Con nuestro Padre amado. Y yo creo que si no alcanzamos a ver esta gloria, si nuestras palabras no son suficientes para convencerlos de que es algo bueno, debemos de ir con Dios y ser sinceros. Señor, ayúdame a ver tu nombre glorificado como algo bueno, como algo que debo de hallar placer, de que debo de ponerlo en primer lugar. Yo creo que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en oración. Y si nosotros podemos tomar en cuenta que esta es la primera petición y que es de suma importancia para el cristiano, podremos disfrutar y vamos a poder ver mejor a Dios. Entonces, nosotros invitamos a las personas que puedan santificar el nombre de Dios con sus actos, con sus pensamientos, con sus palabras, tanto en ellas mismas como en los demás, que esa sea nuestra petición número uno, que su nombre sea santificado en todos los lugares, tanto en mi casa, en mi trabajo, en mi ciudad, en mi país, que el nombre de Dios y de quien es Él sea exaltado, porque ahí mismo encontramos nuestra felicidad. Y es tal vez, qué bueno que comentaste eso al final, porque a veces pensamos que esta petición solamente aplica personalmente, individualmente, en mi persona y nada más. No, es todo lo contrario. Es una petición que buscamos que se cumpla en todos lados. Desde nosotros, la familia, el trabajo, el municipio, la colonia, la ciudad, el país y también hasta en el mundo entero. Esa petición es tan importante que estamos orando hasta por el mundo entero. El nombre de Dios en todo el mundo, que no haga rincón, que su nombre no sea honrado, exaltado, respetado y que todo pecado sea humillado y destruido. Esa es la petición más importante del cristiano, el anhelo más importante del cristiano. Y no debería ninguna preocupación o deseo, anhelo, solapar o eclipsar esta tan importante paso en la oración. Toda oración, sea la más importante de tu vida, o tal vez sea la más corta de tu vida, debería estar siempre, siempre enfocada en la gloria de Dios y en la santidad de su nombre. Entonces, yo creo que en lo práctico, eh, yo creo que da mucha amplitud para que cada quien ore como pueda, pero en cuanto a eh, que sea santificado su nombre, pero por lo menos a mí, yo oro cuando que su nombre sea santificado, que Dios me dé la capacidad de que todo lo que sea para darlo a conocer bien, como Él quiere que sea conocido, pero también en mi familia que sea tomado por reverente, por importante. Y si yo oro así, entonces mis actos deben de estar dirigidos a eso. Si yo oro que sea santificado mi familia, entonces yo como padre de familia me tengo que esforzar y pedirle a Dios fuerza para que todo lo que yo les diga a mis hijos, a mi esposa, sea para su gloria y honor. Que tengamos en esta casa, en esta mesa, el nombre de Dios en alto, en reverencia, en importancia en cuanto tal vez a la lectura, que leamos juntos, que oremos juntos, que cantemos juntos, y así se puede santificar en esta familia, que no sea algo trivial el hablar de Dios,
Por ejemplo, tal vez en poner en práctica ir el domingo todos con alegría, preparándonos para la iglesia. Si yo oro también que su nombre sea santificado en mi trabajo, pues que todo lo que haga en el trabajo sea para su gloria también, que lo que yo hable sea de beneficio, que se dé sus atributos a conocer, su amor, su misericordia, su paciencia. Si yo oro que su nombre sea santificado en mi ciudad, pues que Dios bendiga a las autoridades en mi país también, las autoridades, que el presidente tenga por temor y reverencia a Dios. Y en el mundo, como dijo el doctor, que su nombre sea conocido, que no haya ningún rincón en el que sus atributos no sean conocidos, que todos puedan ver esa gloria de Dios. Entonces, cuando yo y los demás, llegamos a la oración, a la primera petición, oramos para que eh, todo lo que hagamos y todo lo que se haga eh, glorifique a Dios y que dé a conocer cuáles son sus atributos y quién es Él. Y así es, profesor. Qué bueno que lo pongas o lo traduzcas en la práctica, porque muchas veces eso nada más lo decimos casi mecánicamente. Que tu nombre sea santificado y no pensamos que es algo profundo y de mucho beneficio y que es muy, muy necesario. Pues bueno, doctor, yo creo que es una primera petición que debemos de estar practicando y gracias a Dios por su palabra que nos ayuda a poder estudiarlo. Les suplicamos que puedan compartirlo con las personas que tengan a su alrededor, que le pongan like. También estamos en Spotify y en Facebook como Camino a Emaús y también en las diferentes redes sociales. Les agradecemos mucho por su atención y nos vemos en el otro podcast, doctor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.